Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos al sexto taller. Yo soy GX7 y estamos muy contentos porque hoy vamos a tener un tema muy interesante complementando esta estrategia comercial y les voy a presentar a mis compañeros. Por parte de Vertex está el licenciado Francisco Fred, gerente de ventas. Está Orlando Escalona, de nuestra empresa compañera High Vision, Ricardo Endara, también de la empresa High Vision, y estamos muy contentos y emocionados de verlos y que nos acompañen nuevamente. Y les queremos comentar que una forma de ver las preguntas va a ser por medio del chat. Ustedes nos levantan la manita y les vamos a abrir su micrófono para poderlos escuchar y para poder soltar cualquier idea. Bienvenidos y damos inicio a este taller. Gracias. Excelente, bueno, muchísimas gracias, Zaira, por tu introducción. Y bueno, buenas noches, queridos amigos mexicanos. En el día de hoy vamos a hablar un poco sobre algo que en lo personal considero que se convierte en una suerte de clave del éxito en cualquier vida, en la vida personal, en la vida profesional. Y hablamos del tema del poder que tiene cuando nos enfocamos en algo. Pablo Coelho, en ese maravilloso libro llamado El Alquimista, nos plantea algo bien interesante. Una de las frases que él utiliza en su libro es que cuando alguien desea algo, el universo entero conspira a su favor. Y es una suerte de máxima, ¿okay? Donde lo importante es que el deseo, el tener claro un objetivo, de alguna forma todo empieza a funcionar. Y la conclusión es que definitivamente a todo aquello en lo que tú te enfocas, en lo que tú le pones la intención, tiende a expandirse. Y empiezan a suceder una serie de hechos, es una suerte de reacción en cadena. Es como que el plantearse este objetivo permite de que ocurran situaciones o información te llegue o situaciones de alguna forma empiecen como que a alinearse y confabulan en pos de lograr ese objetivo, ¿ok? Esa alineación correcta de los hechos, ¿verdad? Donde de alguna forma es como que cuando uno ve las cosas en perspectiva dice, oye, esto pasó para que ocurriese esto y termine teniendo este resultado. Entonces, la propuesta es que nosotros tenemos que de alguna forma arrancar con esa suerte de dominó inicial, que es el que va a generar ese pase. Y el alineamiento de las cosas es de alguna forma ese arte o esa cuestión innata que de alguna forma podemos nosotros tener. Entonces, enfocándonos, planteándonos estos objetivos, de alguna forma nosotros vamos a empezar a lograr que esas situaciones empiecen a presentarse en la vida. El problema es que es naturaleza humana la resistencia a hacer ciertas cosas. Y empezamos en una suerte de saboteo. El ser humano tiende a empezar a dudar en las cosas que tiene. Empieza como que a desviar energía. En un taller que tuve la oportunidad de participar con el señor Jack Canfield, él nos mostraba lo que son las 5 características esenciales o fundamentales en lo que se considera gente altamente exitosa. Y
siendo la primera de ellas, es que todo individuo que tiene éxito en la vida, una de las cosas consistentes en su comportamiento es que se fija metas precisas y claras. No es como que, bueno, yo quisiera tal cosa. Ponen inclusive cifras cuando pretenden lograr un objetivo, bien sea de dinero, bien sea de creación de una empresa, bien sea inclusive en relaciones personales. Ellos se fijan una meta bien precisa y bien definida. Eso permite que de alguna forma nuestro proceso de pensamiento realmente se cuadre en función de lograr ese objetivo. Lo otro que ellos tienen es una agenda a seguir. No permiten que de alguna forma las vicisitudes del día o las cosas que van ocurriendo a lo largo del desarrollo de un proyecto les haga perder el norte. Siempre tienen como una suerte de brújula, que es lo principal que desean hacer en ese día, y no dejan que la dinámica, la vorágine del día a día se los lleve, como se dice, perdiendo el tiempo en cosas innecesarias. La tercera característica es que ellos se aseguran de entender el propósito de lo que quieren lograr. Es como que la razón fundamental. Quiero hacer esto por esta y por esta razón. Eso les da ese sentido de pertenencia del proyecto, porque muchas veces en la vida estamos con la intención de lograr algo, pero no estamos claros en realmente la dimensión y la magnitud de eso que queremos lograr, qué impacto va a tener, porque hasta que no interiorizamos y no nos sentimos qué bien voy a estar cuando logre esto, de alguna forma es como que no hemos activado todo el proceso necesario. Son realmente personas intencionalmente orientadas a la acción. No se quedan meditando, yo quiero lograr tal cosa, quiero lograr tal cosa, quiero lograr tal cosa. Yo les aseguro que Jeff Bezos o Elon Musk no se sientan en su escritorio todos los días pensando en que los proyectos simplemente se realicen por osmosis. Ellos están orientados a la acción. Hay una entrevista que le hacen a Elon Musk y él dice, con respecto a lograr objetivos, él dice, si una persona normalmente le dedica, no sé, 8 horas a un proyecto diaria, sus 8 horas de trabajo, y hay una persona que le dedica, qué sé yo, 12 horas, va a lograr hacer más cosas que el que hace con 8 horas. Es tan sencillo como eso. ¿Okay? Con intencionalidad y trabajando, o sea, de manera orientada a ese propósito, todo eso suma. ¿Okay? Es a mayor esfuerzo, mayor retorno. Y es una suerte de norma en este tipo de gente. Por eso es que personas altamente exitosas, por lo general, tienen largas jornadas de trabajo, porque no están, como que se dice, perdiendo el tiempo, están tratando de optimizarlo a la mayor brevedad posible. Una de las cosas que ellos evitan mucho es lo que se conoce como el multitasking o las distracciones. ¿Por qué? Porque lo importante es tener claro el objetivo. Si yo me pongo a hacer minucias, si yo me pongo a desviar acciones, empiezo de alguna forma a diluir el esfuerzo. De allí que ellos están centrados y trabajando por lo general en un gran proyecto, y eso los lleva, son famosas, por ejemplo, las situaciones con Steve Jobs, ¿verdad? Que decían que era un jefe tiránico por el nivel de intensidad con la que él vivía los proyectos. ¿Okay? Y eso definitivamente es necesario, porque esa fuerza, esa intensidad de querer lograr un proyecto, de trabajar en un proyecto,
era lo que lograba esa cohesión del equipo. Una de las cosas quizás más importantes de plantearnos objetivos constituye el tener un sistema de métrica, un sistema de medición. Yo me recuerdo cuando vine a estudiar a Estados Unidos en los inicios de los 80, a mí me llamó poderosamente la atención. Siempre fui fanático y jugador del béisbol. Y una de las cosas que me impactó y que entendí que es como suerte de cultura en la sociedad americana es el tema de las estadísticas. Y el mejor ejemplo lo tenía en el béisbol, que tanto me gustaba. El béisbol es un deporte que mantiene estadísticas de manera muy extensa. Y uno puede, de alguna forma, predecir, porque sabe cuál es el comportamiento de X o Y jugador en tales y cuales circunstancias. Entonces, por decir una cosa, la efectividad de un pitcher en el verano es diferente en el invierno. ¿Por qué? Porque ellos han medido que el rendimiento del jugador en los juegos de verano es mayor que en el rendimiento del invierno. Que un bateador contra un pitcher derecho o contra un pitcher izquierdo tiene un diferente promedio de bateo, y contra X o determinado pitcher tiene un promedio de bateo. Y casi que es predecible. De hecho, hay una película que se basa en cómo un equipo de béisbol lo arman en función de estadísticas de los jugadores. No porque sean estrellas o no estrellas, sino que el récord que cada uno de ellos tenía los permitía colocarlos en las diferentes posiciones. ¿Y saben qué? Funcionaban. Porque una de las cosas interesantes es que al lograr una medición, no solamente entiendes hacia dónde vas, sino que empiezas como que a predecir un poco los comportamientos, porque los promedios son fascinantes. Entonces, si nosotros nos proponemos objetivos, yo siempre le digo a la gente, tienes que ponerle una cifra, tienes que ponerle un número y tienes que implementar algún tipo de medición. La métrica es fundamental para saber si avanzamos, si estamos estancados, en qué etapa estamos, el ritmo que llevas. Es imposible. Y nosotros en la óptica, lamentablemente, tenemos esa gran carencia. Las ópticas no tienen un sistema de métrica. Ellas lo que saben es que al final del día le apretan la tecla del total a la caja registradora y dicen, tuvo un día bueno, tuvo un día malo. No saben que fue producto de X o cantidad de ventas, cuál es su ticket promedio, de ese ticket cómo está constituido, si son jóvenes o gente mayor, fueron mujeres o fueron hombres o fueron... o sea, hay cualquier cantidad de formas de producir estadística en nuestra industria. Las fichas del paciente que terminan generando un RX tienen cualquier cantidad de información valiosísima que nosotros no tomamos en cuenta. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es el producto que facturó más? ¿Cómo sabemos de qué vive mi negocio? ¿Cuáles son los grupos de pacientes o de clientes que yo tengo? Eso es fundamental para poder establecer estrategias y una vez que estén establecidas, saber si estamos avanzando o no. Luego, una vez que están establecidas esas estrategias, ese objetivo, el siguiente paso es establecer un plan de acción con crecimientos esperados por pares, por clientes. En el caso de si tenemos varias tiendas, cuánto va a crecer X o Y región. Si la audiencia que yo tengo ahorita son gente que manejan territorios, se parte el presupuesto por territorios para más o menos decir cuál es la penetración que podamos tener en un momento determinado. La entrada en cuentas estratégicas. Hay cuentas que son fundamentales, porque si yo tengo acceso a esa cuenta o yo tengo acceso a ese grupo de clientes o a un representante de ese grupo de clientes, me abre oportunidades. No sé,
si yo tengo, por decir, el presidente de la directiva de un club o el presidente de una empresa y es mi paciente, y yo lo atiendo y le genero unas expectativas interesantes, yo tengo una posibilidad de entrar a hacerle planes de visión a esa empresa. ¿Okay? Hay una potencialidad de ese individuo muy diferente a la de otros individuos. Pero ¿cómo lo identificamos? Tenemos que tener alguna suerte de medición de quiénes pudieran ser esas personas. La estrategia que podamos en un momento determinado o el plan de cómo abrirnos puertas en cuentas, el posicionamiento, definir las cuotas de presupuesto por persona. Si yo tengo un grupo de empleados en la tienda, tengo un grupo de vendedores, debo definir cuotas para identificar quién es el individuo que más me produce. No puede ser así como que, bueno, como vaya viniendo, vamos viendo. Tenemos que tener una suerte de accionar para empezar a identificar el individuo, sus logros, qué debo de hacer, cómo debo ayudarlo para llegar a obtener esos resultados. ¿Ok? Y tenemos que entender que toda acción debe de sumar. O sea, todo lo que nosotros hagamos tiene que de alguna forma sumar hacia el plan, porque si no, de alguna forma tenemos que entender de que si no suma, que si no agrega, de alguna forma está diluyendo. Que si hay una actividad que definitivamente me desvía del objetivo, lo que está es diluyendo mi esfuerzo. Entonces tengo que evitar esas que de alguna forma diluyen, porque mientras más energía, mientras más intencionalidad le ponga al proyecto, al objetivo que me estoy planteando, tengo mayor chance y más probabilidad de lograrlo en el menor tiempo posible. En esta frase del famoso Quijote de la Mancha de Cervantes, refleja mucho qué es lo que ocurre. Y es cuando el Quijote supuestamente le dice a Sancho, a su escudero, ladran Sancho, es señal de que cabalgamos. Cuando nosotros tenemos esa información, cuando la gente empieza a hacer comentarios, cuando empezamos a sentir movimiento, empezamos a sentir ruido, eso es importante porque quiere decir que estamos avanzando. Siempre hablo con mi equipo de trabajo de que hay esas suertes de críticas que llegan muchas veces a nuestros oídos de cosas que se están haciendo. Y es que el poder del confort y el rechazo al cambio es tan grande que empieza a hacer ruido cuando empiezas a avanzar en el sentido correcto. Otra de las cosas a las cuales yo quiero llamar la atención y que si queremos tener una vida con propósito, si queremos ser personas que nos planteamos objetivos, que tenemos realmente enfoque en algo que estamos haciendo, es esta que nos recuerda el ya desaparecido Quino a través de su caricatura de Mafalda, ¿verdad? Que es lo que nos pasa muchísimo, nos pasa mucho en el día a día de que lo urgente no deja tiempo para lo importante. En nuestra industria es muy común de que nunca hay tiempo para capacitarse. Eso es una de las cosas que a mí más me ha llamado la atención. Ya más de 30 años que llevo en la industria. Uno tiene que hacer como que magia, porque la gente no quiere apartar un espacio para capacitarse. ¿Por qué? Porque es que está muy ocupado, porque tenemos que abrir bien temprano, tenemos que cerrar bien tarde. No podemos dejar de trabajar porque estamos muy ocupados, entonces no hay tiempo de prepararse. Y es interesante esa posición, porque el caso es que nunca estamos trabajando en el origen del problema, siempre estamos viviendo la consecuencia del problema, ¿ok? Estamos presentes ante ese síntoma de que hay un problema en lo que está ocurriendo. Y definitivamente siempre las cosas urgentes nos van a llamar la atención.
¿ok? Pero poder de alguna forma identificar cuáles son la relevancia de los problemas, las cosas que realmente tenemos que atacar, es importante porque nos va a ayudar a contribuir a la solución de los mismos. No estamos de manera recurrente haciendo las necesidades de ese día que luchan muchas veces o trabajan mucho en contra de nuestros verdaderos objetivos. Y cuando lo vemos en términos de productividad, vemos que lo que realmente es productivo de todo nuestro día es aproximadamente un 10 a un 20% de las cosas que hacemos. Entonces, para que ustedes vean la relevancia de la urgencia. Me acuerdo una vez que estábamos haciendo una capacitación a un grupo de empleados de un cliente. Y la intención es de que vendan más, que vendan mejor. Entonces, estábamos en la capacitación y resulta que la persona más importante de la capacitación no llegó a la primera parte. O sea, él se presentó algo así como 30 minutos después. Entonces, llegó y era ¿por qué? Porque iba a entregar un trabajo urgente. El famoso trabajo ese del paciente que viaja mañana, que el paciente, porque todo el mundo, pareciera que toda la gente que se va a hacer lentes, se hacen lentes antes de viajar. Entonces es una excusa siempre bien interesante. Y a mí me gustó lo que le dijo el dueño a este empleado, ¿ok? Porque el empleado inmediatamente esgrimió el hecho de que, bueno, es que usted nos ha dicho de la importancia del cliente. Y el cliente llegó y le dijo, pero es que el problema es que todo el tiempo vamos a tener ese problema. Siempre vamos a tener ese paciente que le tengo que entregar el trabajo a X o Y día, a X o Y hora. ¿Okay? Si nosotros no nos preparamos, si nosotros no tomamos este tiempo, si hoy, ¿verdad? Que lo has podido muy bien decir media hora después o una hora después que termine esta capacitación, el problema es que ahora pierdes la oportunidad de ser más productivo, pierdes la oportunidad de hacer lo que realmente necesitamos hacer para, de alguna forma, evitar que pasado mañana sigas haciendo el mismo problema de lo que tenías hoy. Entonces, esa parte es clave, que de alguna forma entendamos cuáles son esas cosas que son claves y no dejarnos llevar por esa distracción que significan esas cosas urgentes, que es una suerte de karma en nuestro día a día. Y eso, o sea, esa es la oportunidad que de alguna forma vamos a tener de ir alineando esos dominós que hablábamos hace unas diapositivas atrás, ¿verdad? Para de manera eficaz las acciones funcionen y no pierdan el efecto del impulso que traía. ¿Okay? Esta gráfica, aunque de poca calidad, pero quiero compartirla con ustedes porque esto refleja mucho de lo que hablamos. ¿Okay? La solución la ignoramos. ¿Por qué? Porque estamos muy inmersos en nuestro día a día. ¿Okay? Estamos enganchados en eso que no nos deja ver, que no nos deja pensar. Por eso es que es importante muchas veces, como se dice, tomar una respiración, entender realmente el problema y buscar las soluciones, que en un momento pueden ser dolorosas, en un momento puede representar así como que una pérdida de tiempo, pero si logramos resolver el problema, vamos a avanzar de una manera mucho más rápida. Y esto me trae a una fábula que escuché hace mucho tiempo y la cual quiero compartir con ustedes. Y es la historia de un leñador. La fábula habla de un leñador que está en el bosque y él está cortando árboles. Después de un tiempo de haber estado en el bosque cortando árboles, el hacha va perdiendo el filo. O sea, cada vez va cortando menos el hacha. Por lo tanto, el esfuerzo del leñador es mayor. Alguien que pasa ve que el leñador se está esforzando muchísimo y simplemente
el hacha está como que rebotando del tronco del árbol. Y él se para y le dice, buen hombre, ¿por qué usted no agarra y le saca filo al hacha para que corte mucho más fácil? Porque ahorita, al no tener filo, fíjense lo que está pasando, no está realmente siendo efectivo. Los golpes que usted da no están cortando, están literalmente rebotando en la madera. Y el leñador le contesta de manera muy enfática, el problema es que yo no tengo tiempo de parar y afilar el hacha. Estoy muy ocupado, tengo que cortar muchos árboles. Señores, es importante que entendamos que la única forma de cambiar los resultados es cambiando nuestra forma de trabajar, nuestra forma de actuar. El rechazo al cambio, el rechazo a implementar nuevas prácticas, es difícil, es realmente problemático para el ser humano aceptar ese principio. Pero es la única forma en que nosotros podamos cambiar el resultado. Porque si seguimos haciendo lo mismo, si en la óptica seguimos viendo de la forma tradicional, pretendiendo la gente de ventas actuar con la misma estrategia que han venido trabajando a lo largo de mucho tiempo, señores, el resultado no solamente va a ser el mismo, sino que de alguna forma cada vez va a ser más deficiente, porque no hay innovación en el proceso. Otra de las cosas que de alguna forma evitan de que logremos tener ese resultado, ese proyecto, es la desviación. La desviación. Anteriormente lo hablábamos en la palabra del multitasking. ¿Okay? Porque tenemos que entender que lo que nos suma literalmente está restando. ¿Okay? Estamos desviando del objetivo. Y pasa muchísimo cuando nosotros empezamos estrategias que de alguna forma no van en sentido de lo que queremos hacer. No están aportando, sino que de alguna forma desvían la atención. Hace un tiempo estábamos haciendo un trabajo con un cliente y estábamos haciendo un trabajo precisamente de redes sociales. Y me llamó poderosamente la atención porque nosotros teníamos un plan de trabajo y yo empecé a ver cómo el cliente me intercalaba y y programaba cosas que no estaban dentro del plan original. Entonces yo le pregunté, yo le dije, ¿pero por qué estás haciendo esto? Si le estás hablando a la gente, estás tratando de generar una conducta en tu audiencia con un discurso, ¿qué haces incorporando un discurso que de alguna forma nos saca del contexto que estamos hablando? Eso lo que genera es distracción y no estás poniendo la energía en lo que tú estás haciendo. No quiere decir que no lo hagas, porque se trataba de alguna forma de productos que competían uno con el otro. Yo le decía, vamos a hacer una cosa. Si no tienes tiempo ahorita para hacer lo mío, haz lo que quieres hacer con el otro producto y después que termines con ese, haz lo mío. Pero no pongas uno y pongas el otro, porque eso lo que hace es que desvías la atención, desvías el camino hacia donde nosotros tenemos que ir. Tenemos que entender lo que de alguna forma nos está sacando de ese camino recto que debemos de llevar. Porque lo que nos suma, tenemos que entender que resta cuando estamos tratando de lograr ese objetivo. ¿Okay? Estás diluyendo tu acción. Si no estás centrado, si tu objetivo no está bien claro, y por ejemplo en el caso de nuestra propuesta, señores, vamos a tratar de facturar un par diario de GX7, porque eso me va a representar 3,000 y tantos dólares de facturación al mes. Y yo empiezo a distraerme con las otras ofertas de producto, o a distraerme porque vino el representante de X o Y casa comercial a hablarme de otra cosa. ¿Qué es lo que va a pasar? No voy a lograr los 30, lograré 20, lograré 25, pero no logré el objetivo. ¿Por qué? Porque empecé a distraerme. Es así como que perdí la fuerza, diluí el esfuerzo. ¿Okay? Inclusive en nuestra mente
pasa eso. Empezamos como que a divagar y es una suerte de proceso que nos confunde, ¿okay? Nos confunde a nosotros y termina confundiendo al equipo, termina confundiendo al consumidor. Tenemos que siempre entender de que las cosas tienen que ir calando, tienen que irse sumando una sobre la otra. Jim Watkins tiene esta frase, la cual me parece sumamente importante, porque no estamos hablando de grandes acciones. Yo no les estoy pidiendo de que hagan cambios fundamentales en su vida. Aquí el tema es la persistencia, porque así como vemos esa roca viva que fue labrada por ese río, eso es lo que hace. O sea, el río atraviesa la roca no por el poder, porque de hecho si viene un río con muchísimo poder, no va a atravesar la roca, pasa por encima de la roca. La intención aquí es tener la persistencia, de ser incisivo, el continuar. Eso es tener el enfoque. El que nada me va a distraer de mi objetivo. Y yo simple y llanamente tengo que buscar acciones que sumen y descartar todas aquellas acciones que diluyan, que resten o que confundan los objetivos. Hay una frase japonesa que dice que la disciplina tarde o temprano vencerá a la inteligencia. Y la quiero o la quise poner porque lamentablemente nosotros los latinoamericanos tenemos mucha falta de disciplina. No nos gusta el método, no nos gusta aplicar metodología. Somos reyes de la improvisación y tenemos un mal concepto de esa inteligencia, de esa viveza criolla. Y los japoneses, que uno pudiera decir, wow, estos tipos son supremamente inteligentes. No, no es así. Ellos no tienen ese grado superlativo de inteligencia. Ellos sí lo que tienen es una total disciplina. Hacen las cosas paso 1, paso 2, paso 3 y por ende tienen el resultado del paso 4. El latino no. El latino hace el paso 1, algunas veces no arranca por el 1, arranca por el 3, después regresa al 1, después va para el 2 y pretende tener el resultado final. Igual hacer las cosas. Entonces es importante que esa disciplina, esa perseverancia, el mantenerse firme a lo que nos estamos planteando es fundamental para poder lograr ese objetivo, ¿okay? Porque es la gente disciplinada la que definitivamente tiene mejores resultados. Ellos realmente, en el caso de los japoneses, están más preocupados, ¿verdad? En ejecutar bien las tareas, o sea, en ejecutarlas correctamente. Ese es más el estilo de ellos. Tengo que hacer las cosas bien. ¿Okay? ¿Por qué hacerlas mal hechas si las podemos hacer bien hechas? ¿Okay? El cumplir es lo primordial. ¿Okay? El hacer, el preservar esa importancia, el lograr esa responsabilidad, el cumplir esa responsabilidad es la cosa más importante para ellos. Y lo interesante es que, si bien tenemos ese modelo, que es el que practican los japoneses, no hay ningún tipo de evidencia que vincule que el querer hacer las cosas, que es lo como normalmente nosotros funcionamos, los latinoamericanos, nosotros que queremos hacer las cosas bien, nos garantice buenos resultados. Porque la ejecución es fundamental. La ejecución es el secreto de lograr el objetivo. Porque es que si no hay ejecución, el plan falla. Entonces, los elementos de desarrollo, o sea, los elementos claves en todo esto es el desarrollo personal. Es lo que nosotros, a final de cuentas, todo va a girar en nosotros. Tenemos que entender que para
lograr algo, tenemos que tener lo que queremos lograr. ¿Okay? Jim Rohn, le oí esto que me encantó. Dice que para atraer a gente atractiva tienes que ser atractivo. ¿Okay? Tú tienes que parecerse a lo que quieres. Tienes que trabajarlo, tienes que lograrlo. Si quieres gente dedicada, tú tienes que ser dedicado. Si quieres atraer gente positiva, tú tienes que ser positivo. Para atraer gente leal, tú tienes que ser leal. Porque tú no puedes dar lo que no tienes. ¿Okay? Tú no puedes mostrar lo que no eres. Y esto a mí me pareció genial, porque nos demuestra de que definitivamente el cambio comienza por nosotros. O sea, tenemos que nosotros desarrollarnos, nosotros tenemos que realmente lograr ese punto para poder llegar a ese objetivo final. Si quieres atraer gente sincera, tienes que ser sincero. ¿Ok? Atraer lo que quieres y ser lo que quieres atraer. Esa es la llave del éxito. ¿Okay? Thomas Edison, o Thomas Alva Edison, un hombre sumamente genial, quizás una de las personas que más cantidad de patentes, de productos y innovaciones tiene a su nombre. Nos dice que la genialidad es un 1% de inspiración, pero 99% de transpiración. Es la ejecución de las cosas. ¿Okay? Es la idea, pero la ejecución. Porque no hay ningún objetivo, no vamos nunca a lograr un objetivo si no hay un esfuerzo detrás de ese objetivo. Y la carrera más larga siempre va a comenzar por un paso. Es importante que entendamos de que no importa lo que vayamos a lograr, siempre tenemos que dar ese primer paso, siempre tenemos que empezar a hacer ese accionar, tenemos que ir en esa dirección, tenemos que empezar a alinearnos en ese camino. Si yo voy hacia el sur, ¿verdad? Lo primero que tengo que buscar es dónde me queda el sur, poner mi cuerpo alineado al sur y empezar a caminar para el sur. Yo para el sur no es que voy a coger para el norte y voy a dar una vuelta para llegar al sur. ¿Okay? Porque sí llegaré eventualmente si me voy por el norte, pero voy a tardar muchísimo más. Tenemos que soñar en grande, pero antes de ese sueño en grande tenemos que tratar de dividirlo en pequeños pasos, en esos pequeños logros que nos va a permitir las pequeñas victorias a lo largo del camino. Hoy en una reunión hablaba con alguien y yo le decía que o sea, se pueden lograr cifras impresionantes, ¿ok? Pero tenemos que ir celebrando los primeros logros a lo largo del camino. Y cualquier cifra, cualquier cosa va a palidecer una vez que uno empieza a imprimirle la emoción. Porque esos primeros logros lo que buscan es dar la emoción. Son esas primeras experiencias positivas. Si yo me planteo un objetivo muy grande de entrada, me frustro si no lo logro en las primeras de cambio, ya perdí el juego. La idea es que esos pequeños pasos me van a permitir esos logros iniciales que son los que me van a ir dando la confianza. Las metas menores, ¿verdad? Son esos pasos que forman parte de esa gran expectativa o ese gran proyecto macro. El ejemplo más interesante, y les recomiendo si pueden ponerle la mano a este libro de Darren Hardy, El efecto compuesto, nos demuestra cómo nosotros podemos lograr esos objetivos grandes mediante los pequeños pasos. El ejemplo de la carrera, ¿verdad? De los 4.000 kilómetros a los 4K, que se dividen en pequeños segmentos de 100 metros. ¿Okay? Cada día voy corriendo 100 metros más, 100 metros más, 100 primero, el segundo día trato de correr 200, trato 300 y eventualmente llego a correr los 4 kilómetros. ¿Cuál es nuestro objetivo en el caso del proyecto de Yo Soy X7? Nosotros nos planteamos 14 semanas. Esa fue nuestra petición inicial. Les pedimos que nos permitieran trabajar 14 semanas, para esas 14 semanas mostrarles un
proyecto que iba por partes, ¿verdad? Con un plan definido que queríamos o queremos generar un posicionamiento a nivel del consumidor, con una conexión con el paciente. Queremos crear emoción. Mientras creamos esa emoción, vamos siempre a trabajarlo en función de una diferenciación, haciendo las cosas diferentes. Hay un impacto importantísimo cuando hacemos las cosas de manera innovadora, porque tenemos ya de entrada el efecto de impresión que causa algo nuevo. Estábamos hablando de contar una historia que de alguna forma se conforma de 14 capítulos, ¿ok? Y utilizando jerga nueva de lo que son las redes sociales, queríamos lograr fanáticos, seguidores, tribu. Y eso lo vamos de alguna forma teniendo esa meta clara, ejecutando ese plan de acción, ¿verdad? Necesitamos para eso lograr la masa crítica, que es fundamental, porque las redes nos plantean un reto, pero al mismo tiempo una gran oportunidad. Es la posibilidad de llegarle a grupos inmensos de población, a segmentos de la población de una manera muy rápida, muy efectiva. Pero necesitamos lograr esa masa, ese cúmulo, ese grupo inicial que es el que nos va a permitir lograr transmitir el resto del mensaje. Para esto, también involucrarse, el conectarse, el que los clientes, las ópticas se conecten con este proyecto es fundamental, ¿okay? Porque eso es lo que permite precisamente esa mayor divulgación. El interactuar no es solamente de manera pasiva. Ustedes no saben el poder que tiene un post. Un post que ustedes retransmiten a través de las redes de su óptica, pero también lo retransmiten a nivel de sus redes personales. Ustedes no saben qué persona, amigo de un amigo de ustedes, eventualmente va a llegar a contacto con ese discurso. Esa es la belleza de las redes, porque es que se abre como una suerte de mapa, ¿verdad? Para nuestro proyecto hay una petición de invertir, pero más que invertir es involucrarse, porque la solicitud de inversión es una solicitud bastante pequeña, ¿ok? Porque las redes sociales funcionan así. Hay un post que se genera y hay un efecto de una suerte de grupo inmediato. Pero ese grupo viene otro subgrupo, abre otra oportunidad y empezamos a ver cómo empieza a permear un mensaje. Nuestra intención inicial es, mediante una inversión entre High Vision Optical y Vertex, es tratar de crear este efecto inicial, este inicio de la cascada, para que después, de alguna forma, con la participación de los otros ópticas independientes, que es una pequeña fracción, ¿okay? Pero que se va a ayudar del efecto de la inversión total, porque la inversión total está siendo ejecutada, ¿verdad? Y al conectarme con esa inversión total, yo recibo ese efecto, de alguna forma vamos a lograr el divulgar el mensaje. Y esto es cómo funciona el tema de las redes sociales. Las redes sociales funcionan así, con el compartir. Por eso, la importancia del contenido, la importancia del discurso, tiene que estar alineado con las expectativas que puede tener X o Y grupo. A lo largo de 14 semanas, nosotros les vamos a mostrar los 14 nichos que hemos considerado son claves en el negocio de visión sencilla, en una suerte de progresión cronológica, ¿ok? Y por supuesto, nosotros tenemos la solución para los pacientes presbitas, pero en el segmento de visión sencilla, que es el enfoque inicial de esta campaña, que es la posibilidad de ofrecer realmente un discurso diferenciado, un discurso nuevo, está allí, en esos 14 nichos que nosotros hemos logrado identificar.
¿Quién va a sacarle provecho a esto? Es muy sencillo. El premio va a ser proporcional a la apuesta. Y cuando me refiero a apuesta, no solamente el colocar el dinero, sino el involucrarse. Es un proceso que lo hemos venido trabajando desde el inicio de estos talleres. Estamos ya en la semana 6, todavía nos resta el resto hasta llegar a los, perdón, son 15 semanas en total, donde que de alguna forma les vamos a ir mostrando la importancia de estos nichos, su conexión, el discurso, la importancia de los hashtags, la importancia de cómo crear un post, la diferencia entre un post de Facebook y un post de Instagram, el discurso, cómo manejarlo ante una persona de X o Y generación. Esto, si ustedes se involucran en esto, señores, y de verdad les hago una suerte de invitación, porque lo he visto a lo largo de América Latina, todas aquellas ópticas independientes, y de verdad que son algunas veces unas ópticas independientes que yo inclusive muchas veces dudo de que lo puedan lograr por lo pequeña, por lo frágiles que son. Les he visto unos resultados espectaculares y me encanta la reacción y lo que manifiestan los ópticos después de haberse involucrado exitosamente. Y es así como dice, ay, qué lástima que no lo comencé antes. O sea, qué rico, qué bien, cómo me va, me cambió la vida. ¿Okay? Y esa es nuestra intención. Vertex y iVision vienen con un objetivo que es ayudarles a cambiar por completo el futuro de sus negocios. Entonces, el potencial del mercado realmente es mayor a cualquier expectativa. Es una oportunidad de oro que quisiera que no la dejemos pasar. Es ahora o nunca. Y no quisiera sonar así como los políticos que llegan a la gente a forzar a decisiones erradas. Yo lo que creo que es que la situación de la pandemia, esta recuperación de este consumidor que ahora está más consciente de sus necesidades visuales, porque lo decía este fin de semana en un congreso de optometría en el cual participé, esta bendición encubierta que resultó ser el COVID, nos ha ayudado mucho a que el consumidor entienda, no porque se lo hayamos dicho, no porque lo educamos, sino porque él lo aprendió de la importancia de tener una salud visual adecuada, unas herramientas, unos lentes para defenderse día a día. Ya no es un tema de tener un solo par de lentes, quieren tener 2, 3 pares de lentes. Ya realmente que nos cambió, abrió nuevas posibilidades. Así que el potencial es mayor que nunca. Y la invitación es a que tratemos de alcanzar ese potencial, que pensemos en él, que se fijen ese objetivo de manera personal, de manera independiente, hablen con los comerciales de Vertex, pónganse los números a la medida de ustedes. Ellos están siendo entrenados para hacerle planes de negocio, los cuales nosotros como organización los vamos a apoyar para que logren esos planes de crecimiento. Alejandro Magno, una persona que yo admiro muchísimo por lo que logró en su vida, se le presentó una terrible disyuntiva. Era el año del 334 antes de Cristo, de la era de Cristo. Y él estaba enfrentando a Darío y su imperio persa. Esa fue una de sus más formidables batallas. Y se especula de que esta frase de quemar las naves nace en esta situación en la cual se enfrenta Alejandro Magno, ¿verdad? Él plantea de que regresaremos a casa en los barcos de los persas, o si no, vamos a morir en estas playas. Esto es un material que conseguí hace ya un cierto tiempo, pero quiero compartir con ustedes este pequeño y breve video. En el año 335 a.C., al llegar a la costa de Fenicia,
Alejandro Magno debió enfrentar una de sus más grandes batallas. Al desembarcar comprendió que los soldados enemigos superaban en cantidad 3 veces mayor a su gran ejército. Sus hombres estaban atemorizados y no encontraban motivación para enfrentar la lucha. Habían perdido la fe y se daban por derrotados. El temor había acabado con aquellos guerreros invencibles. Cuando Alejandro Magno hubo desembarcado a todos sus hombres en la costa enemiga, dio la orden de que fueran quemadas todas sus naves. Mientras los barcos se consumían en llamas y se hundían en el mar, reunió a sus hombres y les dijo: «Observen cómo se queman los barcos. Esa es la única razón por la que debemos vencer, ya que si no ganamos, no podremos volver a nuestros hogares, y ninguno de nosotros podrá reunirse a su familia nuevamente, ni podrá abandonar esta tierra que hoy despreciamos. Debemos salir victoriosos en esta batalla, ya que solo hay un camino de vuelta, y es por mar. Caballeros, cuando regresemos a casa, lo haremos de la única forma posible, en los barcos de nuestros enemigos». ¿Cuántas veces la falta de fe, el temor y la inseguridad, el estar atado a lo seguro, nos priva de conseguir nuevos éxitos? Nos hace renunciar a los cambios, nos hace renunciar a los sueños, nos hace negar los anhelos y las metas que están grabadas en lo más profundo de nuestros corazones. ¿Cuántas veces la seguridad de poseer algo nos hace renunciar a la posibilidad de conseguir mucho más? ¿Cuántas veces lo que tenemos fácilmente a nuestro alcance nos impide crecer, haciendo que la seguridad se convierta en mediocridad, en fracaso y monotonía? Debemos saber que perseverando todo puede lograrse, que el amor y la fe nos dan la fuerza necesaria para obrar milagros en nuestras vidas si así lo deseamos. Que las personas perseverantes inician su éxito donde otras acaban por fracasar. Que ningún camino es demasiado para un hombre que avanza decidido y sin prisas, teniendo claros sus objetivos. El ejército de Alejandro Magno venció en aquella batalla, regresando a su tierra a bordo de los barcos conquistados al enemigo. Los mejores hombres no son aquellos que han esperado las oportunidades, sino quienes las han buscado y las han aprovechado a tiempo, quienes han asediado a la oportunidad, quienes la han conquistado. La conquista puede ser un amor, conocimientos, trabajo, riquezas materiales o espirituales. Todo está a tu alcance. Tú puedes plantearte las metas y los objetivos que deseas. Las condiciones para lograr éxitos no son siempre fáciles. No hay otro método que trabajar duro, ser tenaz, soportar, tener fe, luchar, creer siempre, no rendirse y jamás volver la espalda. Bueno, como lo dice este video, ¿verdad? La frase que quiero rescatar es asediar la oportunidad. A mí me encanta esa frase, asediarla. Asediar viene el verbo transitivo, rodear completamente un emplazamiento enemigo e impedir la entrada y la salida del mismo para lograr su rendición. Acosar a alguien con preguntas o ruegos para conseguir algo. ¿Okay? Eso es una forma de tenacidad. Y eso fue lo que de alguna forma salvó a Alejandro de esa derrota que lucía inminente ante un enemigo 3 veces mayor que él. ¿Okay?
Si puedes creer, al que cree todo le es posible, dice Marcos en 9:23. Esa es mi frase final. Quiero agradecerles el que nos hayan acompañado esta noche. Espero de alguna forma haber inspirado algo en ustedes y créanme que nuestra intención es de que vean lo interesante y lo importante de esta oportunidad que con muchísimo cariño, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, nuestros amigos y socios de Vertex han decidido llevar al mercado mexicano. Así que bueno, muchísimas gracias. Zaira, quedas al frente de la agenda. ¿Listo? Muy bien, buenas tardes otra vez. Muy interesante la reflexión. Necesitamos ver si tienen alguna pregunta más bien, que nos puedan levantar la mano en el chat y les vamos a abrir su micrófono. ¿Algún comentario, duda, compartirnos alguna experiencia? ¿Quién ya manejó el producto? ¿Qué experiencias han tenido con toda la estrategia comercial, como bien dice Orlando? Recuerden que es una estrategia muy completa, entonces díganos cómo los hemos acompañado en este tema. Mientras, si me lo permites, Zaira, mientras van levantando la mano, me gustaría mostrarles un poco de las estadísticas de lo que ha sido la semana pasada, ¿sí? Para complementar. Entonces, bueno, excelente, Orlando, muchísimas gracias también por la presentación, muy inspiradora, más que nada el video de Alejandro Magno, ¿verdad? Bueno, Óptica Vice nos dice buenas tardes. No me voy a demorar mucho, la verdad es muy breve lo que debo mencionar y tal vez va a ayudarles para que puedan hacer una pregunta también con las estadísticas y el material. Recuerden que ustedes pueden descargar todo este material desde la página de Vertex. Esta semana nosotros estamos enfocados al segmento masculino y estamos con Yo Soy GX7. ¿Y por qué soy GX7? Porque se adapta a mi estilo, porque está diseñado y pensado para aquellas personas que no se conforman, aman la novedad e inspiran al cambio. Esta semana, estos son los posts que ustedes pueden descargar y este es el video que ustedes pueden postear. Y para la semana que viene, ya vamos a empezar, ya fuimos con el segmento masculino, fuimos con el segmento femenino, pero ahora vamos a empezar con las parejas. Aquellas parejas que adoran la tecnología, aquellas parejas que van juntas a un centro comercial, ven una computadora, ven un televisor, aman whatsappear y el día de ayer de verdad han de haber sufrido a pesar de estar en la misma casa por no whatsappearse, o tal vez se descubrieron, no lo sé, pero ese es el segmento que vamos a trabajar la semana entrante, así que los invitamos a que se descarguen esto. La verdad es muy enriquecedor y muy bonito el material de la semana entrante porque es hacia las parejas. Y así mismo como lo tenemos en post, también lo tenemos en video.
Y con esto concluyo para poderles mostrar a ustedes la importancia de postear. En los primeros talleres vimos cómo los posts y la interacción que se tenía era mayoritariamente en Facebook, y como les dije, nos llamó la atención YouTube, pero estamos empezando a crecer en otra red social que es Instagram. Y es curioso y me gustaría ver si tal vez alguien se anima a decirnos por qué tal vez estamos ahora creciendo en una red social donde no estábamos creciendo en una red social. La respuesta es sencilla, porque nos estamos conectando con el segmento de Visión Sencilla, personas que utilizan estas redes sociales. Entonces, esto es lo que queremos para ustedes. Estamos empezando a crecer. Y miren también lo interesante de esto. A la izquierda tengo Facebook y a la izquierda tengo Instagram. Curiosamente, el segmento con el que más estamos interactuando es el segmento de 25 a 34 años. ¿Y cuál ha sido el material de la semana 4, 5, 3, 4, 5 con que hemos estado? Ha sido el segmento masculino-femenino entre esta edad. Entonces, la moraleja que quiero dejarles para no extenderme mucho es, miren cómo las redes sociales en estadísticas reflejan lo que se está haciendo y posteando en redes sociales. Si yo segmento y apuesto por un público y justamente mayoritariamente mujeres, porque estuvimos haciendo posts de mujeres, si yo esto se los muestro en una semana que vamos a entrar en hombres, van a ver ustedes cómo el de hombres crece. De eso se trata. Por eso es la importancia de que se descarguen el material y lo posteen semana a semana. Y ustedes van a ver cómo se conectan con su segmento. Ok, bueno. Quiero mostrarles brevemente también un testimonio de... Este es una optometrista, está ubicada en Honduras, y ella también justamente participó de los talleres. Ahora están ellos en lo que llamamos, cuando terminemos los talleres vamos a irnos a la fase 2, comparte contenido, tiene su rincón armado, y miren, la entrevistamos, fue una entrevista sin preparar, sin diálogo ni nada, simplemente que nos cuente su experiencia. Y mire lo interesante, lo interesante de la entrevista. Hoy tengo el gusto de estar aquí con Gabriela Medina. ¿De qué lugar estamos aquí, doctora? Oftalmocentro Comayapa. Ok, Oftalmocentro Comayapa, Honduras. Perfecto, doc. Cuénteme, yo tengo una duda. ¿Usted recomienda el lente GX7? Sí. Ok, perfecto. ¿Y por qué lo recomienda? Es el lente más completo que hay ahorita en el mercado, no solo por la calidad óptica que da o por las características de mayor resistencia al impacto y cosas más superficiales que las personas ven, solo que sea más delgado y más resistente. Ese lente es más completo porque nos trae una calidad óptica mucho más alta que los materiales que convencionalmente hemos venido usando, CR39, policarbonato y todas esas otras. Entonces el paciente se va muy conforme porque ve el cambio de venir de un policarbonato a un GX7, se ve mucho más nítido que antes, el lente se ve estéticamente mejor porque es mucho más delgado, las propiedades asféricas del lente pues le ayudan bastante para que el lente quede estéticamente lo mejor que se pueda. El paciente puede usar los aros que le gustan, que probablemente antes no podía porque los lentes quedaban más gruesos, tenía muchas aberraciones a los lados y todo eso, entonces el paciente está muy conforme, muy contento por la calidad del lente. Ok, perfecto. Entonces, y además de eso, ¿y por qué veo que se expresa muy bien de él? ¿Y es porque por lo que los pacientes le dicen? No. De hecho, yo los lentes que uso son GX7 también, yo también soy GX7.
Ah, He empezado a ok. usar los lentes aproximadamente hace como 6 meses. Quería probarlos porque no los conocía. O sea, ya había escuchado hablar de ellos, pero yo no los había usado. Y yo dije, tengo curiosidad y quiero saber cómo. Una pregunta, ¿lo recomendabas pero no lo usabas? No los usaba. Entonces yo decía, quiero saber si es verdad lo que dicen o no. Entonces, hasta que yo los probé. Probé un CR39 con antirreflejo primero, después probé policarbonato y después me pasé el GX7. Y la verdad que hasta el momento es el mejor que he probado. Súper bien. Y además, ahora que ya probaste el policarbonato y ya tenés un criterio entre un material, un sustrato y el otro, ¿qué diferencias puedes decirnos entre GX7 y el policarbonato? Lo más molesto eran los reflejos. Eso era lo que yo sentía como más molesto al manejar también. Manejaba cuando el sol estaba fuerte y sentía los reflejos de todas las cosas en el lente y me molestaba eso. Solo lo anduve como una semana, creo, y después dije, yo no puedo andar así. Ok. Entonces los tuve que cambiar. Y También la nitidez, se ve súper más nítido con el GX7 también. Nitidez, claridad. Sí. Excelente. Todo lo podríamos resumir en una sola palabra, que es Confort. Como dijo la palabra, justo se cortó, pero se resume en confort, que es justamente una de las aspiraciones que el paciente viene buscando a la óptica. Recuerden suscribirse al canal de Vertex, ya al 7º taller la semana entrante, misma hora, mismo link. Fundamentos del Branding con Orlando Escalona el martes 12 de octubre a esta misma hora, porque es una parte muy importante de la estrategia, el branding que nosotros realicemos en nuestra óptica. Y los días miércoles, recuerden, el aula virtual con Wilber Aguilar, un espacio para continuar aprendiendo en este mundo virtual. De esta forma les dejo los links. Recuerden, todo pueden descargarse de la página de Vertex en los canales sociales con los asesores. Y no me queda más que de esta forma darle las gracias. Termino mi parte. Zaira, te cedo todos los controles para poder continuar con preguntas o respuestas en el caso de que existan. Gracias. Ok, gracias. Gracias, Ricardo, por las estadísticas. Y bueno, sí tenemos 2 preguntas. ¿Ya está disponible el material de la 6ª semana? El material de la 6ª semana, estamos nosotros ahora en la semana, sí, ya está cargado. Lastimosamente por problemas de, obviamente que todos tuvimos ayer, todos lo saben, ya está cargado. Hubo un retraso en eso, pero ya el material está disponible. Lo pueden encontrar en la página de Vertex. Correcto. Y la segunda pregunta es de Óptica Venecia. Hola, buenas tardes. Yo los estoy utilizando y mi duda es, ¿por qué se genera un color amarillo al observar las cosas? Esa parte del color amarillo, tendríamos que de repente hablar con esta persona, no tengo el nombre, pero sí me gustaría de repente tener una conversación para entender de lo del color amarillo, si es que percibe un color amarillento en el lente, o es que está viendo las cosas con un tono amarillo, porque realmente no entiendo cómo puede producirse eso. Si es con respecto a la tonalidad un poco amarillenta del lente, recuerden que el producto que estamos comercializando en México es el producto que tiene el filtro de luz azul incorporado. Esa es desafortunadamente una característica del lente por el tipo de tratamiento y tecnología que en este momento existe para lentes de monómero que se les aplica el filtro de luz azul, le genera esa ligera pigmentación al producto, más no ocurre en otros materiales que no son oftálmicos, por supuesto. Entonces, allí podemos, si levantas la información, Zaira, nos gustaría tener una conversación, y particularmente me gustaría que fuese a través de Wilber, para que le explique
el fundamento de esta característica. Exacto, es el tema del residual y mañana estamos en el aula virtual a las 10 de la mañana, a las 3, y es el lugar adecuado para todas estas preguntas. Él nos puede orientar perfectamente con todos estos temas. Pues los esperamos mañana y acompáñenos. Nos tardamos 1 hora, es una plática en corto y de verdad salen muchas dudas y muchas estrategias para la venta y cómo ver las objeciones de estos temas que puedan generarse, ¿no? Hay una cosa que quisiera agregar, porque es importante. La razón por la cual nosotros tenemos un taller virtual, ¿okay? Y lo tenemos todas las semanas. Le llamamos el aula virtual porque en el fondo el objetivo es capacitarnos. Pero lo que ocurre realmente allí es que encontramos ópticas de diferentes partes de América Latina compartiendo anécdotas, compartiendo situaciones, compartiendo preguntas. Entonces es una forma maravillosa de aprender. Nosotros hemos aprendido muchísimo, o sea, el equipo ha aprendido muchísimo sobre el feedback que estamos recibiendo en esas sesiones. Y lo importante es que se genera como una suerte de silo de información sobre el GX7. Entonces, en esos encuentros semanales, se genera muchísima información que luego la vamos retransmitiendo a través de las capacitaciones. Si hay dudas, si vemos que hay una duda que recurrentemente aparece, entonces le dedicamos un capítulo en nuestras capacitaciones para aclarar esa duda. O sea, es una suerte de puerta batiente, ¿no? De que nosotros recibimos mucha información, damos información, pero recibimos muchísima información y es la oportunidad de ustedes, porque muchas veces los mismos estudiantes contestan las preguntas entre ellos. Yo he visto las dinámicas y es bien interesante, se genera un salón de clase y los invitamos porque esa es la nueva forma de comunicarnos. La utilización del Zoom es definitivamente una herramienta que llegó para quedarse y esto es parte de ese cambio. GX7 representa cambio. Nuestra estrategia no tiene nada que ver con la estrategia tradicional de los lentes oftálmicos. La estrategia que estamos implementando con Vertex busca realmente cambiarle la cara y la dinámica al mercado de las lentes oftálmicas en México. Así que de verdad, aprovechen esa herramienta, es todos los miércoles. Los horarios como están planteados en el post, si lo quieres compartir, Ricardo, para que es la mejor oportunidad de realmente conocer a fondo el producto para que ustedes tengan esa confianza de literalmente, como decía la chica del testimonial, de adaptar el mejor lente del mercado. ¿Okay? Y eso no lo decimos por mera pretensión, es porque definitivamente es la conclusión que hemos llegado después del trabajo que hemos hecho en varios países de América Latina. No hay en el mercado un lente que iguale las condiciones y las características del GX7. Así es, y recuerden, es el mejor material y tenemos una estrategia comercial que vamos a estarlos acompañando semana a semana. Son 15 semanas, vamos en la 6ª, y pues bueno, no sé si tengan algún otro comentario, alguna otra pregunta, para ya no extendernos, como dice Orlando. Parece que no. Pues muchas gracias a todos. Gracias, Orlando. Gracias, Ricardo. Gracias, licenciado Wilfred. Muchísimo gusto. No sé si nos vemos la próxima semana. Ok. Sí, y mañana mañana los esperamos en el aula virtual. En el aula virtual. Sí, para despejar esta duda y cualquier otra duda que ustedes también tengan junto a Wilber Aguilar. 10 y 3, y ahí nos vemos. Así es. Excelente día. Pasen muy bien. Gracias. Buenas tardes. Bye. Buenas tardes.